Estamos aquí porque estamos recordando la verdadera, la real y la histórica muerte del Señor Jesucristo. Algo que realmente pasó. Cristo muriendo en la cruz. Y usted está aquí para escuchar un mensaje bíblico de lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Pero yo no quiero que usted venga a escuchar solamente, quisiera yo ponerle un desafío más alto, y es que usted no solamente escuche, sino comprenda lo que significa la cruz de Cristo y haber muerto en esa cruz. Muchas personas conocen de Cristo, pero pocos entienden lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas personas saben de Cristo, pero pocas personas tienen a Cristo en sus vidas. Muchas personas han leído de Cristo Jesús y de su muerte, pero pocas personas han creído en la muerte del Salvador en la cruz. Así que quisiera esta tarde entender juntos a la luz de la Escritura el significado de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Y la Biblia habla de eso. No tenemos que ir a ningún otro lugar más que a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada. Y si quieres entender el significado de la crucifixión y de lo que pasó aquella tarde, por 6 largas horas donde Cristo pendió de la cruz, y lo que Cristo alcanzó y logró con esa muerte, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, toda la Biblia habla de Cristo. Cristo es el gran tema de la Biblia. Donde pongas tú el dedo en la Biblia, la persona relevante de ese pasaje es siempre Cristo. El Antiguo Testamento es la anticipación de Cristo. Los evangelios son la encarnación de Cristo. El libro de los Hechos es la proclamación de Cristo. Las cartas en el Nuevo Testamento son la explicación de Cristo. Y el Apocalipsis al final es la revelación de Cristo. Lo que tú tienes en toda la Biblia es Cristo. Por eso cuando alguien se para a predicar la Biblia y no predica a Cristo, no está predicando la Biblia, porque el gran tema de la Biblia es Cristo. Cristo. Y toda la Biblia habla de ello. Pero hay un pasaje que habla de su muerte de una manera sublime. Y quiero sorprenderte, no está ese pasaje en el Nuevo Testamento. Tú sabes que en el Nuevo Testamento están las narraciones de su muerte. Muerte, sepultura, resurrección. Mateo, Marcos, Lucas, Juan registran lo que sucedió desde una noche antes en el Getsemaní hasta terminar en el Calvario. Pero quiero llevarte a un pasaje del Antiguo Testamento donde nos habla de la muerte del Señor Jesucristo y de su significado. Este pasaje del que te voy a hablar en el Antiguo Testamento se ha conocido como el corazón del Antiguo Testamento. Es el pasaje céntrico de todo el Antiguo Testamento. Es el corazón del Antiguo Testamento. Se ha llamado el capítulo más relevante de todo el Antiguo Testamento. Y la razón es porque este capítulo que voy a estudiar contigo contiene de la forma más completa y profunda la explicación de la crucifixión. No solo describe cómo fue, sino explica su significado. Está escrito 700 años antes de que pasara. Por lo tanto, es un capítulo el que vamos a estudiar perfecto para demostrar la inspiración de las Escrituras, es decir, que son escritas realmente por Dios. Porque si lo que se escribió 700 años antes tuvo cumplimiento perfecto 700 años después, significa que el que escribió la Biblia no es un charlatán engañador, sino es Dios mismo. Por lo tanto, lo que dice este capítulo 700 años antes se cumple a la perfección, tal como la profecía lo había dicho. Este capítulo es el capítulo más notable de todo el Antiguo Testamento. Este capítulo explica la muerte sustitutiva de Cristo como ningún otro pasaje. No hay otro pasaje ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que describa el significado de la crucifixión de Cristo en la profundidad que lo hace este. No tiene paralelos, no hay otro igual. Tan especial es este capítulo que vamos a mirar que incluso los rabinos judíos con el paso de los años prohibieron que este capítulo fuera leído en las sinagogas.
Y la razón por la que fue prohibido es porque siempre que se leía en las sinagogas este capítulo, las personas obligadamente preguntaban, ¿de quién está hablando este capítulo? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? Y los rabinos no querían reconocer que se trataba de Jesucristo. Así que borraron del mapa este capítulo. No existe para los rabinos. Es considerado como la tortura de los rabinos. No quieren pasar por ese capítulo porque tú sabes que los rabinos judíos no creyeron en el Señor Jesucristo. Este capítulo es citado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, numerosas veces. Prácticamente cada frase de este capítulo que vamos a estudiar, cada frase está citada en el Nuevo Testamento de forma individual. Es increíble. Es un capítulo supremo, es un capítulo notable, es un capítulo importante. Es más, me atrevo a decir que si no tuviéramos los evangelios, si no tuviéramos las cartas en el Nuevo Testamento y solo tuviéramos este capítulo en el Antiguo Testamento, sería suficiente para entender la salvación del hombre por medio de la muerte de Cristo. Suficiente. Todo lo tienes allí. Claro, conciso, directo, perfecto. Tan grande, tan importante, tan central es este capítulo que vale la pena explicarlo en esta noche. Por si no lo has adivinado, ese pasaje es Isaías 53. Abre tu Biblia, por favor, en Isaías 53. Quiero darte un regalo esta noche. No de mi parte, de parte de Dios. El regalo es que tú entiendas este capítulo de la Biblia. Si tú entiendes este capítulo de la Biblia, te ha sido con un gran regalo en tu corazón. Isaías 53 es un regalo de Dios al hombre. Esta es la mejor explicación de la crucifixión y su significado. Está un momento ahí, lo leeremos en un rato más. Si yo te preguntara esta noche, ¿cuál es el primer evangelio de la Biblia? Tú dirías, Mateo. Yo te diría, no es cierto. El primer evangelio de la Biblia no es Mateo. El primer evangelio de la Biblia es Isaías 53. Antes de que Mateo, Marcos, Lucas, Juan comenzaran a escribir sus evangelios, Dios ya había dado su evangelio en Isaías 53. Mateo es el evangelio según San Mateo, Marcos es el evangelio según Marcos, Lucas es el evangelio según Lucas, Juan es el evangelio según Juan, pero Isaías 53 es el evangelio según Dios. Dios está hablando en Isaías 53 y Él mismo dice su evangelio. Dios mismo dice su evangelio. Isaías, su nombre de este profeta, significa las salvaciones de Jehová. Un excelente nombre para alguien que va a escribir inspirado por Dios este capítulo. Martín Lutero, un estudioso de antaño, dijo que este capítulo de Isaías 53 tenía forzosamente que memorizarse por todos los verdaderos cristianos. Tan importante. Ahora, quiero que tú me des en este momento tu mente lo más que puedas para la palabra de Dios. Quisiera que tú en este momento trataras de concentrarte. Yo sé que a veces en una predicación estás atento 5 minutos, luego tu mente se escapa y otros 10 minutos, luego regresas y tratas de unir los puntos en tu mente para comprender. No hagas eso esta noche, porque si tú te pierdes un momento, no vas a poder unir nada en tu mente acerca de la información que va a estar en Isaías 53. Este momento va a ser como una forma en que vamos a medir cuántos gigabytes eres capaz de procesar en tu mente. Así que por favor mantente atento para que puedas llevarte el regalo de Isaías 53. Escucha esto. La Biblia consta de 2 testamentos, ¿sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Sígueme, por favor. En el Antiguo Testamento, el primero de los profetas es Isaías, precisamente. Isaías. Es el primer profeta en escribir. Isaías tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Y el libro del profeta Isaías se divide paralelamente también en 2. 39 capítulos de juicio y 27 capítulos de salvación. Esto es un paralelo con la Biblia, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Isaías tiene 66 capítulos, 39 hablan de juicio y 27 hablan de salvación. No te pierdas. De los 27 que hablan de salvación, están divididos en 3 grupos de 9, 9, 9. Hacen 27.
La mitad de esa sección, la primera sección habla de la salvación de Israel, la sección del medio habla de la salvación de todos los pecadores y la tercera sección de 9 habla de la salvación del universo. En la sección del medio, el segundo grupo de 9, que habla de la salvación de todos los pecadores, la mitad de esa sección es Isaías 53. Y la mitad de esa sección de Isaías es el versículo 6 de Isaías 53. Es como si el Espíritu Santo nos quisiera meter en un embudo para dirigirnos precisamente a ese capítulo, a esa línea, a ese pasaje, a esa verdad, como si el Espíritu Santo nos dirigiera a propósito, intencionalmente, para llevarnos a esa porción. Una porción céntrica. Es la cima de todo el Antiguo Testamento. Es el capítulo central del Antiguo Testamento, donde el versículo 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es la mitad. Pareciera que el Espíritu Santo quisiera que pusiéramos atención en ese versículo y en el contexto. Y es lo que vamos a hacer en esta noche. Es lo que vamos a trabajar en esta noche. Este capítulo de Isaías 53, y por cierto, cuando digo Isaías 53, mira tu Biblia un momento. Cuando digo Isaías 53, realmente abarca desde el capítulo 52, versículo 13, ¿lo ves? Hasta el capítulo 53, versículo 12. Los 3 versículos finales del capítulo 52 debieron haber sido incluidos en el capítulo 53. Por tanto, cuando yo hable de Isaías 53, estoy hablando de Isaías 52, 13 hasta 53, 12. Toda esa sección que está en tu Biblia. Eso es Isaías 53. En ese pasaje tú tienes toda la eternidad del Hijo de Dios. Sí, en ese pasaje tú tienes a Cristo en la Trinidad eternamente, tienes la encarnación cuando viene a la tierra, tienes su humillación cuando muere en la cruz, tienes su resurrección gloriosa, tienes su ascensión al cielo y tienes su exaltación eterna. En ese pasaje tienes toda la historia del Hijo de Dios, Trinidad en los cielos, encarnación, humillación, resurrección, ascensión y exaltación. Todo lo tienes en Isaías 53. Es un capítulo completo, es un capítulo glorioso. Incluso contiene todas, ahorita que lo leamos, lo vas a ver, contiene todas las palabras importantes para hablar del evangelio y de la salvación del hombre. En ese capítulo tienes el concepto principal de pecado, pecaminosidad. En ese capítulo tienes el concepto de expiación, de sustitución, de propiciación, de imputación, de justificación, de intercesión. Todo el evangelio está allí en Isaías 53. Es más, todas las palabras del lenguaje que usamos para hablar del evangelio salen de Isaías 53. En este capítulo tú tienes la mayor y más profunda y más completa explicación de la muerte de Cristo y su significado. Pero antes de leerlo, quiero decirte de qué trata, y quiero resumirte esto. Son 16 versículos y quiero resumirte esto de una manera que tú lo puedas agarrar en este momento del mensaje y sostener durante los próximos minutos hasta el final. ¿De qué habla Isaías 53? Habla de 2 cosas, por favor ponlo en tu mente. Isaías 53 habla de 2 cosas. Número 1, nos describe a una persona. Y en segundo lugar, nos contesta una pregunta. Nos presenta una persona y nos responde una pregunta. Nos presenta una persona, esa persona es Jesucristo. Si tú ves en la Biblia, ahí en capítulo 52, versículo 13, dice, primer versículo 13, he aquí que mi siervo, habla del siervo de Jehová. Si tú vas al penúltimo versículo, capítulo 53, versículo 11, habla del siervo justo. Toda esta sección habla del siervo de Jehová. El siervo de Jehová es uno de los títulos del Señor Jesucristo. El siervo de Jehová es Cristo. El apóstol Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 2, donde dice que el Señor Jesucristo se despojó tomando forma de siervo.
Cristo es el siervo de Jehová. Y aquí está, versículo 13, he aquí mi siervo, está hablando Dios. Este capítulo presenta a una persona. Cuando tú recuerdas en Hechos capítulo 8, ¿te acuerdas que va un etíope caminando en su carro y va leyendo al profeta Isaías, y el capítulo que iba leyendo es Isaías 53, ¿recuerdas? Y entonces Felipe es llevado por el Espíritu Santo allí, le dice acércate al carro, y luego el etíope le dice, ¿de quién habla el profeta estas cosas? Inmediatamente la Biblia dice, y Felipe le presentó el Evangelio de Jesús. Este capítulo presenta a una persona, esa persona es Jesucristo, el siervo de Jehová. Pero al mismo tiempo que este capítulo presenta una persona, también responde una pregunta. Y quiero que pongas tu mente un minuto en esta pregunta, porque es la pregunta más importante del universo, es la pregunta más importante de la eternidad. La pregunta es esta, escúchala. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a estar bien con Dios? Esta es la pregunta de preguntas. Esta es la pregunta que la iglesia debería responder. Esta es la iglesia que los cristianos deberían conocer. Esta es la pregunta que tú deberías contestar. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a estar bien con Dios? ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a hacer las paces con Dios? Y quizá tú pensarás que no estamos bien con Dios, y la Biblia responde que no. La Biblia dice que somos pecadores, estamos enemistados, somos muertos, perdidos, extraviados. No estamos cerca de Dios, estamos incluso destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Así que este capítulo nos responde a la pregunta, ¿cómo puede un pecador llegar a estar bien con Dios? Piensa en esta pregunta una vez más. El mundo da su respuesta a esta pregunta, una respuesta errónea. El mundo da una respuesta errónea. El mundo dice, lo que tú quieras creer está bien, Dios es todo. ¿Crees en Dios? Está bien, si eres mormón, si eres católico, si eres cristiano, si eres judío, no importa. El mundo ofrece su propia respuesta. ¿Cómo puede el hombre llegar a estar bien con Dios? El mundo da respuestas erróneas. La religión da respuesta a esta pregunta. Es una respuesta también errónea. La religión dice, tienes que hacer esto, tienes que cumplir estos requisitos, tienes que hacer estas buenas obras, tienes que bautizarte si quieres ser salvo. Y la religión da respuesta a esta pregunta, pero son respuestas erróneas. Incluso tú das una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede llegar el hombre pecador a estar bien con Dios? Tú tienes una respuesta y probablemente es errónea. Pero quiero decirte que gracias a Dios, Isaías 53 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede el hombre pecador llegar a estar bien con Dios? Isaías 53 nos lo va a decir. Y es que esa pregunta es muy importante porque hay un misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado, hoy está revelado. Pero quiero decirte este misterio porque en su momento era un acertijo prácticamente, en su momento era un enigma. Por favor, escucha, lo que sigue a continuación te va a ayudar a conocer más a Dios. Escucha. Cuando Dios se reveló a Moisés en el libro de Éxodo y Dios le permitió mirar un poco de su gloria a Moisés en el Antiguo Testamento, Moisés exclamó esto. Escucha, por favor, esto es Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Escuchaste eso? Moisés ve la gloria de Dios y dice, Jehová, Jehová, tú perdonas, eres Dios perdonador, tienes misericordia, tú perdonas. Pero no acaba ahí la exclamación de Moisés, porque inmediatamente después de decir esto, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay un dilema, iglesia. ¿Cómo es que Dios puede perdonar y ser perdonador y luego inmediatamente decir, y va a castigar al malvado?
¿Cómo se puede resolver esto? Por favor, piénsalo. Todavía quédate aquí con tu mente. ¿Cómo puede la Biblia decir que Dios perdona al pecador, pero castiga al pecador? Esto es un enigma en el Antiguo Testamento. Esto era un misterio. ¿Cómo puede un Dios perdonar al pecador, pero al mismo tiempo juzgar el pecado? Este es un enigma que se resuelve en Isaías 53. Por favor, sígueme con tu vista a leer este pasaje. Y quizá leerlo no lo entiendas a todo en la lectura, pero quédate y te aseguro que lo entenderás mejor. Isaías 52, desde el 3, dice la Biblia. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Estos versículos son introductorios. Versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí tienes todo el evangelio. Ahí tienes todo el mensaje de la cruz y su significado. Tú dirás, bueno, no lo entendía la mayoría. Vamos a entenderlo juntos. Los versículos 13 al 15 del capítulo 52 son una introducción. Mírala, por favor. Te pido que no cierres tu Biblia. Vamos a estar mirando el texto, volviendo al texto, volviendo al texto. No cierres tu Biblia en esa porción. Isaías 52, 13, mira la introducción, versículos 13 al 15. Comencemos en el 13. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como dije, este capítulo, Isaías 53, habla del siervo de Jehová, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y lo primero que dice en el versículo 13, a modo de resumen, esto es una introducción de resumen, dice que será prosperado, versículo 13, mi siervo será prosperado. Y a continuación usa tres frases, el versículo 13, y dice, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Esto es un superlativo. Recuerda que en el idioma hebreo no existen las palabras superlativas, así que cuando un judío quería exaltar algo, lo que hacía era repetirlo 3 veces. ¿Recuerdas en Isaías capítulo 6? Santo, santo, santo. La repetición triple de una misma palabra, una misma frase,
ponderaba para hacer un superlativo, lo que nosotros le llamamos superlativo. Es decir, en lugar de decir santo, nosotros decimos santísimo. Los judíos no tenían esa clase de palabras en el hebreo, por lo que hacían era repetir 3 veces la frase para ponderar y exaltar lo que estaban diciendo a modo de superlativo. Lo que tienes ahí es un superlativo. Dice que este siervo prosperado será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Es la misma idea dicha 3 veces. Eso es un superlativo. Encuentras un paralelo en Isaías capítulo 6, versículo 1, donde dice que Isaías vio al rey, a Dios sentado en un trono alto, sublime, y llenaba el templo. Ahí tienes lo mismo. 3 frases idénticas que se repiten la idea para ponderar o exaltar o enfatizar lo que está diciendo. Isaías en este versículo 13 primero está diciendo, ese siervo será prosperado. ¿Y sabes por qué será prosperado? Porque será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Esto quiere decir, ser el rey. Entonces era el rey, prosperado, el rey. Escucha, de entrada, el primer versículo de Isaías 53 ya dice que el siervo es rey. Eso nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. E inmediatamente dice la forma en que iba a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos al siervo prosperado. Y el versículo 14 cambia la idea y quiero captar tu atención porque aquí hay un giro total. Versículo 14 dice, como se asombraron de ti, de ese siervo, muchos, de tal manera fue, ¿qué cosa? Desfigurado de los hombres, su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Un momento, versículo 13 dice que es un siervo prosperado, exaltado hasta lo sumo, y el versículo siguiente dice, ese siervo será desfigurado en su rostro y en su parecer. De inmediato encuentras un contraste. El mismo siervo que será exaltado es el mismo siervo que será desfigurado. Y eso está hablando de su muerte. De su muerte. Cuando llegas al versículo 15, último versículo introductorio, hay otra idea. Versículo 15 dice, así asombrará, solo una nota ahí, esa palabra asombrará no es la misma del versículo 14, donde dice cómo se asombraron. La del versículo 15 es otra palabra que se podría haber traducido mejor como rociará, de rociar, como rociar con agua, rociar. Y el versículo 15 dice, así rociará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora quiero decirte que en la Biblia rociar tiene un significado muy importante. En la Biblia rociar era la actividad que ocurrió en el Éxodo cuando Dios mandó a Moisés a rociar con la sangre el tabernáculo y todos sus elementos. Y dicho rociamiento daba la purificación, la santificación de esas cosas. Y cuando los judíos eran rociados con sangre, eso hablaba de la santificación, de la purificación por medio de sangre. Así que en este versículo 15 tú estás viendo que el siervo va a purificar, la sangre del siervo va a servir para purificar a las naciones, a los reyes, de modo que ellos mismos se asombrarán de que no sabían que aquel puede librarles, purificarles y salvarles. Quiero que veas este contraste, iglesia, y si todavía estás aquí en tu mente por completo. Versículo 13 habla de un siervo prosperado, versículo 14 habla de un siervo desfigurado, y versículo 15 habla de un siervo que será rociada su sangre y aceptado por las naciones para salvación. Aquí tienes un contraste tremendo, por favor escúchalo. Un siervo prosperado, un siervo desfigurado y un siervo aceptado como salvador. ¿Sabes de quién es esa historia? Es la historia de Cristo. Es la historia de Cristo. Prosperado en los cielos, glorioso, vino a la tierra para ser desfigurado en su muerte. Y finalmente, como triunfó, él es aceptado como salvador por su pueblo. Aquí tienes un resumen de lo que es Isaías 53 en los versículos 13 al 15, este siervo. Así que Isaías 53 describe a este siervo que será prosperado, desfigurado, pero salvador, aceptado de los pecadores. Quiero compartirte 2 cosas. Isaías 53 lo podemos dividir en 2 partes.
La primera parte corre del versículo 2 de Isaías 53 al versículo 9 y le podríamos llamar a esta parte despreciado o el siervo despreciado. La segunda parte, que corre del versículo 10 al versículo 12, podríamos llamarle a esa sección el siervo exaltado. Quiero compartirte estos dos aspectos del siervo: el siervo despreciado y el siervo exaltado. Esta noche te voy a compartir la primera parte, el siervo despreciado. Y si tú ya viniste aquí, yo te comprometo a que vengas el domingo, porque te voy a dar la segunda parte. Si tú no vienes el domingo, te vas a quedar sin regalo, porque Isaías 53 estudia completo. Así que hoy veremos la mitad, y si tú estás aquí el domingo, estudiarás con nosotros la otra mitad de Isaías 53. Dos aspectos del siervo. El siervo despreciado, versículos 2 al 9, y el siervo exaltado, versículos 10 al 12, es lo que dice la introducción, ¿no? Prosperado pero desfigurado. Eso es todo Isaías 53. Por lo tanto, quiero recordarte que la Semana Santa no son solo vacaciones, te estás dando cuenta, ¿no? Semana Santa no es solamente un tiempo de primavera, Semana Santa no es tampoco un día para tener cultos en los templos, Semana Santa no es solamente un momento para recordar y hacer dramas de la crucifixión y ver en la televisión películas de la pasión de Cristo y recordar a la cruz de Cristo y la sangre y las fotos y el rostro de Cristo sufriente. La Semana Santa no es para eso. La Semana Santa es para recordar a una persona y su obra, y es para contestar una pregunta que nos interesa. Esa persona es Cristo y esa pregunta que nos interesa es: ¿cómo puede un hombre pecador llegar a estar bien con Dios? Y la respuesta a esa pregunta está en Isaías 53. Empecemos con la primera parte, el siervo despreciado. Comencemos en versículo 1. Todo comienza con una incredulidad. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este es Isaías hablando. Quiero decirte que en este capítulo Isaías va a hablar solamente una vez, y es esa, versículo 1. El resto de los versículos es Dios hablando. Dios hablando. En algunos momentos Isaías habla de nosotros, hablando de la nación de Israel, pero el profeta inicia diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es citado por el apóstol Pablo en Romanos para hablar de la incredulidad. Incredulidad. ¿Los profetas hablaron del Mesías y le creyeron? No. Durante el Nuevo Testamento, Jesucristo habló de sí mismo y la mayoría le creyó? No. ¿Los apóstoles predicaron de Cristo y le creyeron? La mayoría no. Isaías comienza hablando de la reacción incrédula hacia el siervo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es una pregunta retórica para responderse con: nadie ha creído a nuestro anuncio. Los profetas habían hablado del Mesías y la gente judía no le había creído. Esto nos recuerda lo que dice Juan capítulo 1, cuando dice el apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Incredulidad. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Además el profeta dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tú sabes, brazo de Jehová es una frase que designa poder, poder. Y es que el Mesías mostró poder. El Mesías mostró el brazo de Jehová a través de milagros, curaciones y diversas obras maravillosas que el Mesías mostró con el poder, el brazo de Jehová. E Isaías está diciendo: aunque el Mesías muestre su poder, el poder de Dios, no le creyeron. Incredulidad, a pesar de mostrar poder. Entonces este versículo primero, Isaías está diciendo: no le creerán a ese Mesías. ¿Y sabes qué? Hoy es lo mismo. Hoy la gente no le cree al Mesías. Hoy quizá tú estás aquí, piensas creer en Cristo, piensas creer en Dios, pero realmente no crees en Él, no como la Biblia dice. Realmente todavía eres un incrédulo delante de Él porque no lo has recibido como Él ha dicho en su palabra. Y así como en el tiempo de Isaías la gente no creía en el Mesías, hoy es igual, la gente no cree al anuncio del Mesías. Está incrédula. Y la pregunta es: ¿y por qué le rechazaron? ¿Por qué no le creyeron?
¿Por qué no creyeron al anuncio de Isaías? Y entonces Isaías comienza a dar 5 respuestas de por qué no le creyeron al anuncio y al mensaje del Mesías. Primera respuesta, versículo 2, por su origen despreciable. El Mesías tuvo un origen despreciable. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Mira cómo está describiendo al siervo de Jehová. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías está diciendo, al Mesías no le creyeron porque tuvo un origen despreciable. Lo compara con una rama seca, con una raíz seca. ¿Quién quiere una rama seca? ¿Para qué sirve una raíz seca? ¿Sabes qué hace alguien con una rama seca en el piso, con una raíz seca en el piso? Para evitar tropezar, lo que haces es la arrancas. Y es lo que hicieron con el Mesías. El Mesías era una rama seca para ellos. Ellos esperaban un Mesías victorioso que les diera libertad sobre Roma. Los judíos esperaban un Mesías libertador político y social. Y cuando vieron que solamente predicaba y 12 hombres, la mayoría de ellos pescadores, eran sus discípulos, dijeron, esto es una rama seca. ¿Quién la quiere? Además, ¿recuerdas? De Nazaret. De Nazaret. La palabra, el nombre Nazaret viene de una raíz hebrea que es Netzer. Y Netzer, ¿sabes qué significa? Rama. Rama. Cristo fue una rama seca para el pueblo. Y recuerdas cuando en su tiempo decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Tú sabes, los judíos decían, nació en Belén, creció en Nazaret. Esto es una rama seca. No tiene el poder de un Mesías victorioso como el que queremos. Así que Israel despreció al Mesías, no creyó en él por su origen despreciable. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Te acuerdas? ¿No están aquí con nosotros su madre y sus hermanas? ¿No conocemos de dónde es? El origen despreciable por el que tomaron al Señor Jesucristo, le hacían ver a él sin parecer, sin hermosura, sin atractivo. No había nada atractivo para ellos en Cristo Jesús, porque era una rama seca, según ellos, delante de sus ojos. Ellos esperaban un Mesías distinto y lo que tuvieron fue una rama débil. Para ellos Cristo era una rama débil. Así que era un origen despreciable. Pero además, versículo 3 nos dice que el Mesías también fue despreciado porque tenía una apariencia despreciable. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo nos habla del Mesías con una apariencia despreciable delante de los judíos. Los judíos no quisieron a Jesucristo. Los judíos lo veían como despreciado, desechado, un hombre de sufrimiento, un hombre de quebranto. Y dice literalmente como que escondimos de él el rostro. El hebreo original realmente significa para nosotros ni siquiera existe. Es una frase muy fuerte en el idioma original. Para los judíos Cristo ni existía. Su apariencia era tan despreciable que ellos ni siquiera lo querían mirar. Jesucristo, para que tú lo sepas, fue el hombre y ha sido el hombre más despreciado y más desvalorado. Él fue desvalorado físicamente, él fue desvalorado emocionalmente, él fue desvalorado espiritualmente. Cristo es el hombre que ha sufrido más en esta tierra. Sufrió dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Cristo conoció las más grandes tristezas, los más grandes abandonos, las más dolorosas traiciones y los más grandes sufrimientos. Por eso el versículo le llama experto, experimentado en quebrantos. ¿Tú crees que sufres en esta tierra? No sabes la magnitud de lo que Cristo sufrió. Él es el varón de dolores, experto en quebrantos. Era tan despreciable en apariencia para los judíos de su tiempo que literalmente Isaías dice, van a voltear la mirada de él. Tú has visto cuando vas caminando por la calle y hay una escena fea, algo horrible, algo que no quieres mirar, y lo que haces es volteas tu rostro, y después de voltear tu rostro de aquella imagen, haces un gesto de desprecio. Es la idea aquí.
Para los judíos, Jesucristo era tan despreciable que no lo querían ni ver y que volteaban el rostro y hacían una facción de desprecio. Y como te dije ahí, literalmente significa para nosotros este hombre ni existe, no existe. Durante su tiempo le llamaron a Cristo Belcebú, ¿te acuerdas? Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Para ellos Cristo venía del mismo infierno. En otras ocasiones le llamaron samaritano, o sea, hijo de María, con algún nombre samaritano. Otras ocasiones le llamaron, ¿no está este endemoniado? ¿Te fijas? El desprecio a este hombre, al siervo de Jehová. Con el paso de los años, los rabinos judíos le cambiaron el nombre a Jesús. Esto tú no lo sabes quizá, pero es interesante. El nombre de Cristo en hebreo es Yeshua, Jehová salva. Con el paso de los años, los rabinos judíos incrédulos que le despreciaron, cambiaron su nombre de Yeshua a Yeshu. Y Yeshu es un acróstico hebreo que significa que su nombre sea borrado. No nos interesa, no nos importa, no existe para nosotros. Este es el grado de desprecio que tuvo Jesucristo en su tiempo por los que supuestamente sabían más de la palabra de Dios. Con el tiempo, otra clase de rabinos le llamaban a Jesús a modo de burla, Yeshua ben Pandera. Ben significa hijo. Yeshua ben Pandera significa Jesús, hijo de Pandera, y Pandera era el nombre de un soldado romano, por lo cual estaban diciendo que Jesucristo fue producto de una violación de un soldado romano a María. Un hijo ilegítimo, un hijo nacido de una violación. Tal era el desprecio al siervo de Jehová que los judíos escondían de él el rostro. Y sabes, esto no ha cambiado mucho. Hoy la gente sigue escondiendo el rostro del Señor Jesucristo. Hoy la gente no quiere escuchar de Cristo. Todavía siguen escondiéndose de él, menospreciando, no estimando. Incluso puedes estar en la iglesia y no estar estimando a Cristo. Estás haciendo lo mismo que los judíos de su tiempo. El siervo de Jehová fue de origen despreciable, de apariencia despreciable, pero además el versículo 4 dice que tuvo una vida despreciable. Vida despreciable. Mira el versículo 4 conmigo y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo habla de cómo Jesucristo llevó sobre sí las enfermedades. Y en ese versículo está hablando del ministerio sanador del Señor Jesucristo. Nótalo, versículo 4. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Durante su ministerio, Jesucristo sanó. Con la palabra, con su toque, con poder, Cristo sanó. Pero aún su vida de sanidad fue despreciada. Porque aunque sanaba y daba esperanza a las personas, la mayoría no le creía. Hoy la gente era sanada por Jesús, mañana la gente lo quería apedrear, la misma gente. Una vida despreciable, aunque su vida estuvo llena de milagros y de demostraciones del poder de Dios, de sanidades en palabras y en obras, y aunque daba esperanza a la gente, si no le daba de comer se iba y decía, dura palabra es esta, ¿quién lo puede oír? Desde aquel entonces ya muchos ya no andaban con él. Vamos para hacerle rey, pero cuando ya no les daban de comer, vámonos. En una ocasión en Nazaret querían despeñarlo, en otra ocasión querían apedrearlo. Rechazo, 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 rechazo. Vida despreciable. Aunque había sanado y había hecho un ministerio de sanidad perfecto, había un desprecio masivo. Quiero que veas que aquí hay otra triple frase repetida en ese versículo 4. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, fíjate, ¿por qué? Por azotado, luego, por herido de Dios, ¿y por qué? Abatido. Aquí tienes tres frases, tres palabras. Una vez más, Isaías quiere enfatizar, realzar el desprecio a la vida del siervo de Jehová. Y dice, era digno de ser azotado, era digno de ser herido, era digno de ser abatido. O sea, era lo peor de lo peor. Es lo que quiere decir él.
El Mesías para la gente era el peor de los peores. Azotado quiere decir golpeado, herido quiere decir castigado, abatido quiere decir entristecido. Es decir, ese hombre, Jesús de Nazaret, merece ser golpeado, merece ser castigado y merece ser entristecido completamente. Le llamaban engañador, le acechaban para tentarle, querían hacerle caer en alguna falta, buscaban para matarlo y finalmente lo lograron. Vida despreciable. Lo juzgaron por ser un blasfemo, ¿te acuerdas? Aquella noche en el concilio, Anás, Caifás, tratando de juzgarlo y encontrar algún delito en él. La Biblia dice que finalmente le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y él dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Y qué fue lo siguiente que dijeron? Ha blasfemado. Ministerio, una vida despreciable para un pueblo. No lo quisieron. Lo acusaron de ser blasfemo. Creían que lo castigaban de parte de Dios, pero realmente estaban despreciando al siervo de Dios. Cristo tuvo un ministerio perfecto y aún así lo rechazaron. Cristo fue despreciado, origen despreciable, apariencia despreciable, vida despreciable. Y llegamos a la cúspide, iglesia. Versículo 5. Muerte despreciable. El siervo tuvo una muerte despreciable. Versículo 5. Escúchalo con tu corazón. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escucha, este versículo habla de la cruz, la crucifixión, la muerte por cruz a Cristo. Y usa una vez más 4 palabras aquí. Dice que él fue herido, velo. Dice que él fue molido. Dice que él fue castigado. Y finalmente dice que él fue hecho una llaga. Esto es una descripción de la crucifixión de Cristo. Herido, molido, castigado y llaga. Pero lo que brinca más a la escena de este versículo 5, hablando de su muerte despreciable, es que si te fijas bien en ese versículo, da por entendido que el siervo que estaba muriendo de forma despreciable en una cruz era, escucha, totalmente inocente. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Este versículo está diciendo que el siervo murió, pero ese siervo era inocente totalmente. Era un inocente muriendo por culpables. No moría por sus pecados, moría por alguien más. Él era inocente. Él era inocente. Lo dice también, de hecho, el versículo 9 al final. Si brincas un momento al versículo 9, al final dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Lo ves? El siervo de Jehová murió como el peor de los culpables, siendo el más sublime de los inocentes. Muerte despreciable, muerte de cruz, la peor muerte que podía existir en su tiempo y que hasta hoy se respeta como uno de los métodos de tortura más crueles aún hasta hoy. La cruz, un inocente. Pero lo segundo que brinca la mirada en ese versículo 5, no solamente que ese siervo era inocente, sino que él estaba ocupando el lugar de alguien más. Mas el herido fue por, y aquí está hablando Isaías, y dice, molido fue por nuestros pecados. Nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestro castigo, nuestra llaga. ¿Sabes qué significa esto? Escucha esto que estás aquí todavía y estás todavía en el mensaje. Ese versículo está refiriéndose a que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. ¿Qué significa vicario? Una muerte sustitutiva, que murió en lugar de otro. Molido por, castigado por.
Esto significa que la muerte de Cristo no es porque Él lo merecía, sino que todos los pecados que fueron juzgados en Él le pertenecían a alguien más. Él estaba muriendo por alguien más. Y no solamente una persona, porque Isaías dice nosotros. Así que no está hablando por una persona, está hablando por todas las personas. Cristo murió en lugar de otros. ¿Quiénes son esas personas? Es fácil descubrirlo. Mira una vez más el versículo. Esas personas son las que se han rebelado, esas personas son las que han pecado, esas personas son las que merecen castigo y esas personas son las que son una llaga. Y tú dirás, ¿a quién se refiere eso? Déjame te ayudo. En Isaías capítulo 1 dice que todos, desde la punta del pie hasta la cabeza somos una llaga podrida. No te estoy inventando, eso dice Isaías capítulo 1. E Isaías 1, al hablar de que somos todos una llaga podrida de pies a cabeza, está hablando de nuestro pecado. Yo sé que la gente no se siente como una llaga podrida, y disculpa que use esta frase, pero es bíblica, está en Isaías 1. Pero de verdad no debería pedir disculpas, porque es una frase que Dios dijo, no yo. Dios ve a cada persona como una llaga podrida. Tú dirás, no, a mí no, yo soy bueno. Sabes, hace un tiempo hablé con una persona y jamás lo voy a olvidar, he hablado con muchas, y varias me han dicho esto, pero hubo una en particular que marcó mi corazón. Y cuando hablé con esa persona, le dije, ¿tú reconoces que has pecado? Y me dijo, no, yo he sido un hombre bueno. No he hecho mal a nadie, no he robado a nadie. De hecho, estaba enfermo. Estoy sufriendo y no sé por qué pecado sufro si yo no he cometido nada. Otra ocasión le dije a un padre de familia y le pregunté, le dije, ¿cree usted que ha cumplido con su rol como padre a la perfección? Y me dijo, sí, yo lo he cumplido. De verdad que en esos momentos quiero salir corriendo de ahí. O aventarle la Biblia, una de dos. Todos hemos sido pecadores. Todos somos podrida llaga delante de los ojos de Dios. Todos hemos mentido, todos hemos ofendido, todos hemos pensado mal, todos hemos engañado, chismeado, murmurado, todos hemos adulterado y fornicado. Todos hemos ofendido al Dios de gloria. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque no hay hombre que no peque, porque no hay justo ni aún uno. Y tú estás aquí y dices, estoy en la iglesia en Semana Santa y me creo una buena persona. Déjame decirte que la Biblia nos baja de esa nube y te pone en el terreno donde merecemos, y es de llaga podrida, rebelde, pecador y merecedor de castigo. Por esas personas son por las que murió Jesucristo. Por esas personas son por las que Cristo padeció la muerte despreciable. Y él mismo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores, al arrepentimiento. Cristo murió por esos pecadores, rebeldes, merecedores de castigo y llagas podridas. Sí, el pecado merece castigo, pero Cristo lo pagó en la cruz. Esta es la esencia de la muerte vicaria. Aprendiste una nueva palabra. Vicario significa sustituto. Cristo murió vicariamente en la cruz. Fue nuestro sustituto. Él por nosotros. Él en lugar de nosotros. Él en nuestro lugar. Aquí tienes, por favor, si estás conmigo todavía, aquí tienes a este momento del mensaje la respuesta a la pregunta con la que empezamos ya. ¿Cómo puede un pecador llegar a estar bien con Dios? La respuesta es porque alguien murió por ese pecador. Porque alguien murió en su lugar. Porque alguien pagó por él. Y cuando ese pecador cree en ese que murió en la cruz, cree en aquel vicario, cree en aquella expiación, cree en aquel siervo perfecto, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y cree con todo su corazón en ese Salvador, entonces ese Salvador le salva. Esa es la explicación de la crucifixión. Cristo murió por alguien y ese alguien es el pecador
y tú estás incluido allí. Murió por tu lugar, murió en tu lugar, murió en sustitución tuya. Escúchame esto. Cristo murió para que Dios lo castigara a él y a ti te diera perdón. Esa es el brillo más grande en el significado de la crucifixión. Que el Padre estaba castigando a su Hijo para dar perdón a otro. Aquí es donde solucionas el enigma. Aquí es donde solucionas el problema de Éxodo 34. ¿Cómo un mismo Dios puede perdonar al pecador, pero juzgar al pecado? ¿Cómo puedes conciliar estas cosas? No se puede. Sí se puede. Lo hizo Dios y lo hizo en la cruz por medio de su Hijo. Es por su Hijo que Dios puede castigar al pecador y al mismo tiempo otorgar perdón al pecador cuando ese pecador cree en ese Salvador que murió vicariamente. Esta es la esencia de la crucifixión. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha, al que no conoció pecado, ese es Jesucristo, no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo fue un pecador? ¿Que Cristo fue vuelto un pecador en ese momento? No. Que el Padre lo trató como si fuera el peor de los pecadores, pero no lo era. Pero el trato del Padre sobre él fue como si hubiera sido el peor criminal, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Esto es perdón de Dios por medio de él. Todos los pecados fueron castigados en él. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque todo el que comete pecado está bajo maldición. Y la Escritura dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. La vida y la muerte de Cristo fue suficiente para perdonar. Ahí está la esencia de la crucifixión. Escucha, ahí es donde la cruz tiene sentido. Esa es la razón por la que Isaías habla del siervo sustituto en la cruz por nosotros, porque su vida y su muerte fueron suficientes. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo salvos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo es suficiente y abundante para dar perdón a todo aquel que cree en él. Cristo salva porque murió. Es por eso que lo único que quita el pecado, ¿sabes qué es? No es venir a la iglesia, no es tomar un agua, no es tocar, no es servir, no es predicar. ¿Sabes qué es lo que quita el pecado? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque fue la sangre de Cristo la que fue rociada para que el pecador sea perdonado. Aquí tienes la respuesta. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y al mismo tiempo castigar al pecado? Fácil. Porque lo castigó en su Hijo para dar gracia al pecador. ¡Qué grandeza de Dios por medio de la crucifixión! Por favor, entiende la dimensión de esto. Por favor, deja lo que ves en televisión, lo que oyes en el radio, lo que tú por cada año recuerdas de este suceso y velo en la inmensa profundidad en la que el Padre Dios lo llevó a cabo, castigando a su Hijo. Todo el castigo, escucha esto, escucha. Cristo salvó a pecadores en la cruz y esos pecadores, si no hubieran sido salvos por medio de Cristo, hubieran ido ¿a dónde? Al infierno. De modo que Jesucristo en la cruz estaba pagando el infierno de esos pecadores. Cristo en la cruz sufrió todo el castigo que llevarían los pecadores en el infierno. Y tú dirás, ¿cómo todo el sufrimiento del infierno fue cargado sobre una sola persona? Y además de eso, estando colgado por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Cristo cargó con todo el castigo del infierno sobre su persona. Y nuevamente tú pensarás, ¿cómo una persona puede llevar todo el castigo del infierno? Recuérdalo, Cristo es una persona divina, por lo tanto es una persona infinita. Su sangre es abundante y sobra para poder pagar el pecado y el castigo en el infierno. Él lo pagó, Él lo pagó.
Por eso hoy la paz y la sanidad del versículo 5, vuelve ahí a Isaías 53, el castigo de nuestra paz que fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa paz y esa curación espiritual hoy es por medio de Cristo. Cristo salva, ese es el significado de la crucifixión. ¿Sigues conmigo? Versículo 6 es un versículo importantísimo, porque es el único versículo en todo el capítulo donde se refiere a nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando otra vez del siervo de Jehová. Pero mira el principio del versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En ese versículo, Isaías nos compara a nosotros con ovejas. Yo no sé si tú has tenido contacto con ovejas, pero yo sé esto de las ovejas y es algo obvio de las ovejas. La naturaleza de las ovejas es muy simple. Las ovejas se pierden, las ovejas se descarrían, las ovejas se apartan. Eso es una oveja. Es la naturaleza de una oveja. No existe la oveja obediente. Todas las ovejas son desobedientes, hablando de los animalitos. Todas las ovejas se extravían en algún momento, se pierden, se apartan, se nortean, se descarrían. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza de las ovejas. Una oveja es perdediza por naturaleza. ¿Y sabes lo que está haciendo Isaías? Él dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas. No solo nos está comparando con las ovejas, sino que está diciendo que así como una oveja es natural que se pierda, así un pecador peca por naturaleza. Naturalmente somos perdedizos, extraviados. Naturalmente nos apartamos de Dios porque somos pecadores por naturaleza. Tú no eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. La naturaleza está injertada en tu corazón, por eso pecas. Velo de esta manera, dentro de tu corazón hay un motor de pecado que genera pecado todo el tiempo, 24/7, porque la naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, Romanos 5, está dentro de nosotros, produciendo pecado todo el tiempo, y por eso nuestra naturaleza es desviarnos, descarriarnos, perdernos. Así como lo normal en una oveja es ser perdediza, lo normal en un ser humano es ser pecador. En el versículo 5, Isaías dijo que somos rebeldes, pecadores, por todos los pecados que hemos cometido. Pero en el versículo 6 dice que no solamente por lo que cometemos, somos pecadores por lo que somos, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos ovejas descarriadas, todos. No solo en conducta, también en naturaleza. Somos pecadores. Versículo 6 al final. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto se llama imputación. Imputación quiere decir poner a cuenta de alguien más. Y ese versículo dice que Dios el Padre puso el pecado a cuenta de Cristo. Él cargó nuestro pecado. Lo puso a su cuenta. Esto es la imputación. Tu pecado fue puesto sobre él. Tu pecado, tus pecados, mis pecados. A esto le llamamos la expiación sustitutiva. Cristo en la cruz fue tu sustituto. Escucha, por favor. Cristo no fue el sustituto de todo el mundo. Todo el mundo queda muy grande. Por favor, vete con esto en tu mente. Cristo fue el sustituto tuyo. Mío, aprópiate de la muerte de Cristo. Muchas personas saben que Cristo salva, pero no todas dicen Cristo me ha salvado. Cristo fue tu sustituto en la cruz. Este siervo en Isaías 53 fue despreciado, origen despreciable, apariencia despreciable, vida despreciable, muerte despreciable. E Isaías termina esta serie en el versículo 7 hablando de una sumisión despreciable. El siervo fue despreciable en su sumisión. Tú sabes que Cristo se sometió en todo al Padre, fue un siervo sumiso. Y aún eso fue despreciable para los judíos. Versículo 7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí tienes al siervo mudo, al siervo silencioso, al siervo sumiso. Quien sabe de ovejas conoce que las ovejas van a la muerte sin decir nada. La oveja no llora, la oveja no grita, la oveja no hace ningún sonido. La oveja muere de forma indefensa y en silencio. Así fue el Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anticipando que la muerte de Cristo sería como la muerte de un cordero, silenciosa. Aquí tienes al siervo despreciable por todas las cosas que hemos visto, pero además de todo, sumiso, silencioso, aún al momento de morir. Dice el versículo que fue angustiado, afligido, pero 2 veces dice en ese versículo: no abrió su boca, no abrió su boca, enmudeció. Esto fue realidad en la vida y la muerte de Cristo. Cuando él fue juzgado ante los diferentes gobernantes y autoridades, ¿sabes qué decía Jesucristo? Nada. ¿Sabes si se defendía? Jamás se defendió. ¿Sabías que aún Pilato y Herodes se asombraron de que no se defendía de sí mismo? ¿Sabes que por eso tenían que inventarle acusaciones falsas para poder acusarle? Porque él no decía nada. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Cristo cumplió con este silencio del siervo al momento de morir. Se maravillaban de su silencio. Yo te pregunto, ¿tú crees que Cristo quería morir? ¿Tú crees que Cristo quería morir? Déjame abrirte los ojos. La Biblia dice, Cristo dijo, de su vida nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Cristo puso su vida. Por eso fue voluntario, sumiso y silencioso. Él había anunciado su muerte, él había dicho que sería traicionado, él había dicho que sería azotado, él había dicho que resucitaría, él ya lo sabía y aún así fue a la cruz, fue sumiso. Ahora piensa un momento rápido, su muerte, de verdad, como nosotros decimos, su muerte, pero aquí es literal, la muerte de Cristo fue de la noche a la mañana. En la madrugada del jueves fue aprehendido o arrestado. Toda la noche la pasó delante del Sanedrín siendo juzgado injustamente. A las 6 de la mañana ya estaba del viernes, ya estaba con Pilato siendo juzgado. Entre 7 y 9 de la mañana fue juzgado por Pilato 2 veces, juzgado por Herodes, azotado por los soldados romanos y finalmente llevando la cruz al lugar de la crucifixión para ser colgado según los evangelios a las 9 de la mañana. Escucha, el Talmud judío, el libro de escritos y tradiciones judías, decía que nadie podía ser juzgado a la muerte si no pasaban primero 40 días para que el acusado presentara defensa y otros testigos pudieran venir a ayudar al juicio. 40 días. ¿Y sabes qué hicieron los judíos de su tiempo? Olvidaron esa ley. Ignoraron su propia ley y lo aprehendieron, lo arrestaron una noche antes en la madrugada y a las 9 de la mañana ya estaba crucificado. Fue una muerte rápida, de la noche a la mañana. Pero Cristo no abrió su boca. Fue juzgado en silencio. Me encanta este par de versículos 7 y 8 de Isaías 51, porque en el versículo 7 dice que fue juzgado en silencio, pero el versículo 8 dice su veredicto. Versículo 8, míralo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto significa, no fue a la cárcel, no fue juzgado realmente. Y su generación, ¿quién la contará? Esto es una frase que significa, para un judío era muy importante su descendencia. Y si moría, ya no tenía descendencia. Y la idea aquí de Isaías es decir, si no va a cárcel y si no va a hacer juicio, entonces lo van a matar. ¿Quién va a contar su descendencia? ¿Cómo va a tener descendencia si lo van a matar? Es la idea. Y luego dice el versículo 8, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto es un eufemismo para hablar de morirse. Ser cortado de la tierra significa morir, morir, morir. El versículo 7 dice su juicio, el versículo 8 dice su veredicto, muerte, muerte. Y fue lo que dijeron los judíos de su tiempo. Fuera con este, danos a Barrabás. ¿Y qué hago con el Cristo? Crucifícale. Fue juzgado en silencio
y luego fue condenado a la muerte. No fue encarcelado, fue cortado. Muerte, muerte, muerte. Los 4 evangelios usan las 3 palabras principales para hablar de la muerte de Cristo. Escucha, porque luego estamos tan llenos de películas, videos y tanta basura en las redes, en internet y en televisión y en streaming, que ya no creemos a la Biblia, sino a lo que vemos. Cristo realmente murió. Tanto que los evangelios usan las 3 palabras principales para afirmarlo. Los evangelios dicen murió, los evangelios dicen expiró, y los evangelios dicen entregó el Espíritu. Usan las 3 frases. Murió, expiró y entregó el Espíritu. Que te quede claro que realmente murió. No fue un juego, no fue no fue un teatro de mortandad. Fue una muerte real donde murió, expiró y entregó el Espíritu. Una muerte real, una muerte real. Fue cortado de la tierra. Escucha, hasta este momento tú has visto abajo, 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 el siervo despreciado, más despreciado, más despreciado, más despreciado, más ignorado. Y a partir de ahora vas a ver el primer rayo de esperanza que tira la curva hacia arriba. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Esto significa, Cristo no solamente murió entre 2 ladrones, ¿te acuerdas? Sino que su sepultura estaba dispuesta para que fuera entre ellos. Es decir, que el cuerpo de Cristo fuera arrojado a donde iban a ser arrojados los otros 2 cuerpos de los malhechores. ¿Y sabes a dónde iban a ser arrojados? Lo normal en tiempos de Cristo era que los crucificados, después de bajar su cuerpo, eran arrojados a la Gehenna. La Gehenna era el basurero de Jerusalén. Era un terreno donde estaba un incendio permanente día y noche, donde se iban a tirar los desechos de toda la ciudad, y ahí aventaban a los cuerpos de los crucificados como parte de la ignominia, de la vergüenza sobre esas personas. Así que Jesucristo estaba destinado por la sociedad de Jerusalén para que su cuerpo fuera arrojado a la Gehenna. Por cierto, Jesucristo usó la Gehenna como la ilustración perfecta para el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Gehenna era eso, era un basurero encendido de fuego día y noche. Su cuerpo iba a ir para allá, es lo que dice el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, es decir, su tumba iba a ser la Gehenna. Es lo que le tocaba. Y aquí viene el primer brillo hacia arriba. Mas con los ricos fue en su muerte. Y tú sabes que cuando Cristo iba a ser bajado de la cruz, entró a escena un hombre rico. ¿Cómo se llama? José de Arimatea. Y José de Arimatea lo bajó, lo envolvió y lo metió en una tumba. Lo normal no era que él fuera a la tumba, lo normal es que él fuera a la Gehenna. Además, déjame decirte otra cosa, los judíos comúnmente no eran metidos en esas tumbas. La tumba a la que fue metida Jesucristo era tumba de ricos, ¿entiendes eso, verdad? Era tumba de ricos, era una tumba de honor, era una tumba de honra, era una tumba de ricos. Aquí es donde ves el primer brillo hacia arriba en esa vida. Si bien fue despreciado, humillado, vejado, olvidado y abandonado, en su sepultura no tuvo vergüenza. Fue sepultado en una tumba de ricos, una tumba de honra, gracias a que Dios puso allí a José de Arimatea. Aquí ves el primer brillo. ¿Por qué? Porque era inocente, versículo 9. Con los ricos fue en su sepultura, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él no merecía morir porque fue inocente, por eso Dios quiso que su sepultura fuera honrosa, no vergonzosa. Salmo 16:10 dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios no quería que el cuerpo de su siervo terminara quemado en la Gehenna. Ese cuerpo fue a la tumba honrosa, primer brillo de esperanza en este siervo. Y quiero terminar haciéndote una pregunta y luego dando una conclusión. Y es todo por hoy. La pregunta es, ¿quién fue responsable de la muerte de Cristo? Por favor, piensa. ¿Quién fue el responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Otra forma de preguntarlo es, ¿quién mató al siervo? Y quizá tú pensarás, ¿los judíos?
Los judíos fueron los que lo acusaron, lo llevaron ante Pilato e instigaron para que Cristo fuera crucificado. Otros pensarán, fueron los romanos, porque ellos fueron los que atravesaron sus manos y sus pies con los clavos, los que penetraron con la lanza su costado, los que lo colgaron al final de cuentas. Es increíble que Isaías 53 nos dice incluso quién fue el responsable de todo esto. ¿Quién fue el responsable de que Jesucristo tuviera un origen despreciable, una apariencia despreciable, una vida despreciable, una muerte despreciable, hasta una sumisión despreciable? Quiero mostrarte quién es el responsable de todo esto. Versículo 10, primera parte, dice versículo 10. Con todo eso, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo con padecimiento? ¿La voluntad de quién era que Cristo padeciera? Mira, por favor, versículo 2. Vuelve al versículo 2, Isaías 53, 2, hablando de este siervo. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Quién es él? Es Jehová. Esa rama seca estaba delante de Jehová porque era la voluntad de Jehová que aquel fuera ese siervo que muriera. Mira por favor una vez más versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por herido de quién? ¿No dice de los romanos? ¿No dice de los judíos? Dice, él fue herido de Dios y abatido. Baja tu mirada al versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes quién fue el responsable de la muerte de Cristo? Su propio Padre. Escucha, tú dirás, pero a Cristo lo mataron. Bueno, visto humanamente, a Cristo lo mataron. Pero el responsable de su muerte fue su Padre. No vas a oír esto quizá otra vez en tu vida. Pero el Padre asesinó a su Hijo. Y lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por supuesto, Dios usó judíos y romanos para matar a su Hijo. Pero la voluntad era la del Padre. Lo expresa nuevamente el versículo 10. Al final del versículo 10 dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Era la voluntad de Jehová que el siervo fuera despreciado para después poder ser exaltado. Era su voluntad. Hasta este momento te he expresado Isaías 53 en los versículos 2 al 10, a la mitad. Y te he dicho que esto habla del siervo despreciado, origen despreciable, apariencia despreciable, vida despreciable, muerte despreciable, sumisión despreciable, pero no acabó allí. Porque el versículo de Isaías 52:13, ¿recuerdas la introducción? Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo será ¿qué? No acabó como despreciado. Porque Isaías dice, este siervo va a prosperar. Así que el desprecio no fue el final. Ese siervo será prosperado. Será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo puede ser esto si lo estamos dejando colgado en la cruz y luego metido en una tumba honorífica? Bueno, si tú quieres saberlo, tienes que estar aquí el domingo. Quiero terminar de esta manera. ¿Por qué celebramos estos días? ¿Por qué hacemos estas reuniones? ¿Por qué fuiste invitado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por tradición? No. ¿Por qué Semana Santa y hay que tener cultos? No. Estamos aquí porque hay una persona importante que recordamos y hay una pregunta importante que respondemos. Esa persona es Jesucristo y esa pregunta es, ¿cómo puede el hombre pecador llegar a estar bien con Dios? ¿Sabes cómo? Aprópiate de estas 5 frases que voy a decir. No son mías,
Son de Isaías 53. ¿Qué tengo que hacer para que esa muerte se aplique a mi vida? Si te desconectaste en algún momento de este mensaje, estoy por terminar. Si escuchas esto, habrá valido la pena. Si escuchas lo que sigue. ¿Cómo hacer que ese siervo crucificado y despreciado me salve a mí? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que ser de ninguna religión. No tienes que hacer ninguna oración. No tienes que hablar con nadie. No tienes que hacerte de ninguna iglesia. No tienes que asistir a ninguna congregación. Si tú quieres que esa muerte del despreciado perdone tus pecados y que tu nombre sea escrito en esa cruz para así sea que Él lleve tus pecados sobre su cuerpo, lo que tienes que hacer es las 5 frases que están enterradas en este capítulo. Primero, tienes que reconocer que has escondido de Él tu rostro. Reconoce que te has escondido de Él. Reconoce que no lo tienes en cuenta. Tú dirás, diario me acuerdo de Dios. Mentiroso. Porque acordarse de Dios no es tenerlo en la mente, acordarse de Dios es obedecerlo. Reconoce que le has volteado la cara a Jesucristo. Empieza por ahí. Reconoce que has escondido tu rostro, como dice el versículo 3. Segundo, reconoce que el castigo de Él tú lo merecías. Reconócelo, lo dice el versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Su castigo tú lo merecías, yo lo merecía. Reconócelo. Eres pecador, merecías eso, merecía yo eso. No podrías entrar al cielo si no fuera por Jesucristo. Reconoce que tú merecías su castigo, lo que Él sufrió. Escondiste tu rostro de Él y lo sigues escondiendo. Reconoce que su castigo tú lo merecías. Tercero, reconoce que te has descarriado. Y no estoy hablando de que seas un hijo pródigo o de que seas un hijo apartado de tu familia. Te has descarriado porque en conducta y en naturaleza eres un pecador. Ofendes, mientes, dañas, perviertes y haces todo lo contrario a lo que Dios dice. Te has descarriado, eres una oveja descarriada. En conducta y en naturaleza te has descarriado, como dice el versículo 6. Cuarto lugar, escucha. Reconoce que Cristo fue cortado de esta tierra. Fue muerto realmente. Fue muerto en sustitución. Que fue quitado de la tierra de los vivientes justamente por tu causa. Que lo hizo voluntariamente. Reconoce que murió. Y en quinto lugar, último, reconoce que vivirá por largos días, como dice el versículo 10. Y esto es porque resucitó. Reconoce que escondiste de Él tu rostro, estás separado de Él. Reconoce que su castigo era tuyo, sustitución. Reconoce que te has descarriado, pecaminosidad. Reconoce que Él murió, fue cortado de la tierra, fue el pago por tu pecado. Y reconoce que Él vive eternamente porque resucitó. Si tú reconoces estas cosas en tu corazón, la Biblia dice que su muerte se aplica a tu vida y te salva. 2 reacciones después de que has estudiado la mitad de Isaías 53 conmigo esta noche. 2 reacciones, únicamente 2 reacciones. Si tú no te has entregado a Jesucristo, tú necesitas venir a Él para que te salve. No necesitas oír más predicaciones, no necesitas una iglesia, necesitas a Cristo. Tú necesitas a Jesucristo en tu vida. No para que resuelva tus problemas, para que resuelva tu gran problema, el pecado. Tú necesitas a Cristo porque sin Él estamos perdidos. Si tú no tienes a Cristo, reconoce que lo necesitas hoy. Él es el camino, la verdad y la vida, el mediador entre Dios y los hombres, el que murió por ti. María no murió por ti, Pedro no murió por ti, Pablo no murió por ti, yo no morí por ti, los mormones no murieron por ti, los adventistas no murieron por ti, los cristianos no murieron por ti, el Papa no murió por ti, los católicos no murieron por ti, y quien quiera que tengas en la mente no murió por ti, pero alguien sí murió por ti. A Él es al que necesitas, a Él. Si no eres creyente, no te has entregado a Él, lo necesitas.
Por otro lado, segunda reacción, si tú eres creyente y has entendido esto y lo has abrazado en tu vida, por favor, entiende esto. Tú dirás, ya lo entendí, ya lo tengo, he creído, gloria a Dios. Escucha, si tú miras la cruz, como hoy lo has visto conmigo, aunque soy creyente, como varios de ustedes, el mirar la cruz nos santifica más y más, más y más. Pensar en la muerte de Cristo nos limpia más nuestra vida para vivir más conforme a su voluntad. Si tú eres creyente y estudias la muerte de Cristo, no va a haber otra reacción más que salir y vivir santamente, salir y vivir obedientemente. Cuando miras el precio de tu pecado saldado ya, no hay otra reacción que salir y vivir para su gloria. De modo que si tú no eres creyente, ve la cruz y ven a la salvación. Y si tú eres creyente, ve la cruz y ven a la santificación. Para eso murió Cristo. Ven el domingo y estudiarás el resto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Isaías 53. Un pasaje tremendamente profundo, tremendamente claro de la crucifixión. Gracias por Jesús, el que fue nuestro vicario, que ahora da vida eterna a todo aquel que cree y se arrepiente con fe delante de Él. Aquel que reconoce que ha escondido el rostro, aquel que reconoce que Cristo murió por él, que es un descarriado, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Tú salvas a esas personas que reconocen en humildad estas cosas. Te pido que al mirar Isaías 53, traigas a la salvación a algunos y entiendan que a quien necesitan es a Cristo. Y te pido también que al mirar este capítulo de Isaías, traigas a otros a la santificación, a que si ya hemos sido salvos, nos santifiquemos más y más al mirar al crucificado, y que perseveremos puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, y que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, y que nos mantengamos enfocados en Él, en el crucificado, sepultado y resucitado, para que, como dice el apóstol Pablo, mirándolo a Él, tú nos lleves de gloria en gloria, convirtiéndonos en la misma imagen suya, perfeccionándonos en la santidad. Señor, yo te pido que sea aquí un corazón que te necesita y a Cristo. Hazle ver por medio de este capítulo su necesidad. Así con ojos cerrados y rostros bajos, sin distraer ni mirar, solo quiero hacerte reflexionar por último. Si tú estás aquí y reconoces que necesitas de Cristo, no te vayas sin hablar con alguien de nosotros. No te vayas sin decirlo, no te vayas sin manifestarlo, no te vayas sin que alguien ore contigo por tu necesidad. La oración no tiene ningún poder, el poderoso es Dios. Pero si tú te entregas a Cristo y le das tu corazón, Él es poderoso para salvarte. Porque Él que no conoció pecado, por ti fue tratado como pecador para que tú seas perdonado por medio de Él. Necesitas a Cristo. Yo no sé lo que estés pasando, no importa lo que esté pasando en tu vida, pruebas, enfermedad, dificultad, no importa. Escucha, por favor, escucha. Nada se compara con la importancia de tu eternidad. Tú estarás aquí 80, 90, 100 años si quieres, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Este mensaje fue diseñado por Dios en Isaías 53 para que tú salves tu eternidad. No importa si vivimos 100 años siendo ricos y ganando dólares, si después de eso te encuentras con la condenación eterna por los siglos de los siglos. ¿De qué sirve eso? Tú necesitas a Cristo, el único que te puede dar vida porque Él murió por ti. El único que puede perdonarte porque Él ya pagó. Tú necesitas a Cristo y si estás aquí y reconoces que lo necesitas, no te vayas sin hablar con alguien de nosotros. Y es momento de que lo hagas. Iglesia, ve a Cristo y santifica. Ve a Cristo e imita su compromiso. Ve a Cristo y por favor vive para Él. Deja tus afanes, deja tus mundanalidades, deja tu amor por el mundo y el dinero y ama a este que murió por ti. Vive para Él. Padre, gracias por tu palabra, bendícenos hoy. Y lo que vamos a hacer a continuación también,
para que seas glorificado en todo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.